Muy buenas noches, qué gusto para mí poderlos saludar en este martes 15 de diciembre del año 2020. Esta noche presento a 3 candidatos a diputados en San Salvador con quien vamos a discutir y nos vamos a acercar al debate que actualmente tiene la Asamblea Legislativa, particularmente la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Y es que este día el ministro de Hacienda ha hecho una nueva propuesta en atención de hacer un ajuste para la deuda que lleva el proyecto de presupuesto 2021. A Xiomara Callejas, ella es candidata a diputada por el partido Gana, va en la posición 3 en San Salvador. Regresa a este set el candidato a diputado en San Salvador, posición 17 del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, es el ingeniero Vladimir Melara. Asimismo, doy la más cordial bienvenida a la candidata a diputada por San Salvador en la posición 4 de Nuevas Ideas. Es una joven, forma parte del equipo del partido del señor presidente de la República. Me refiero a Dania González. Dania, buenas noches. Hola, buenas noches, José Luis, y a todos ustedes que están en casita, muchas gracias por toda su audiencia. ¿Cuál es tu reacción al presupuesto de 7.453 millones de dólares para el 2021? Creo que sobre todo hay que destacar que el presupuesto general de la nación es fundamental, ¿verdad?, para la vida productiva del país, y sobre todo también hay que destacar el nivel de reflexión que hemos tenido como FMLN sobre el presupuesto que se presentó en septiembre, ¿verdad?, ya hace 2 meses creo. Yo creo que aquí lo importante es qué tipo de presupuesto nacional es el que estaba enviando este gobierno, hacia dónde había él puesto sus apuestas sobre inversión para el pueblo salvadoreño. Y yo creo que lo que ha acontecido el día de ayer y entre el día de ayer y ahora es un reflejo que las críticas que hacía el FMLN, nuestra bancada del FMLN, estaban fundamentadas, y llama mucho y poderosamente la atención, José Luis, de qué manera mágica de repente la brecha fiscal del endeudamiento baja sustancialmente, ¿verdad? Aquí hay que decirle a la población que hay sin duda un juego de palabras, un juego mediático de la información. La brecha sigue siendo la misma, la de los 1.700 millones, más de 1.700 millones de dólares. El tema es que ahora vamos a ocupar, si es que se aprueba el presupuesto general de la nación, José Luis, con las opiniones, con las sugerencias que había hecho el FMLN el día de ayer, en el sentido de ocupar y utilizar los fondos que no han sido designados aún de estos préstamos que provienen de la pandemia, para utilizarlos en esta brecha que hay de endeudamiento, que estamos hablando de 1.700. Yo escuché leí el día de ayer, creo, que lo tuiteó, fue ahora que lo tuiteó el presidente Nayib Bukele, donde decía que presenta hoy un histórico presupuesto nacional, donde dice que ahora solo la brecha de endeudamiento es cerca de 160 y algo. 161 millones de dólares. Pero hay que decirle a la gente que eso es una gran mentira. Una gran mentira. Siguen siendo los 1.700 millones de dólares la brecha. La única diferencia es que ahora el FMLN ha propuesto que no nos sigamos endeudando, sino que ocupemos los recursos que no han sido designados de la pandemia. Entonces, en perspectiva, ha dicho el diputado Guadalupe Vázquez, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Asamblea Legislativa, que el presupuesto está ahí. Se han cumplido hoy 77 días desde que fue presentado por parte del señor ministro de Hacienda, juntamente con todo el gabinete económico y con el secretario privado de la presidencia, que ahora es candidato a diputado en San Salvador, Ernesto Alfredo Castro. Ha dicho que el presupuesto está ahí, hay que estudiarlo. No obstante, las críticas que están viniendo de parte de la oposición, entiéndase Partido Demócrata Cristiano, Partido Alianza Republicana Nacionalista, FMLN, es que están queriendo hacer las cosas que ellos no hicieron cuando fueron gobierno, y que no han entendido que quien es el gobierno es el señor Nayib Bukele. Y es la propuesta que presenta el ministro de Hacienda esta tarde la que refleja
la disponibilidad del señor presidente de poder alcanzar el presupuesto, aceptando las observaciones que ha hecho el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, en el sentido de hacer un acopio de todos los préstamos de COVID y ajustarlos para la proyección de la deuda que se tiene para el 2021. El presupuesto fue presentado el 19 de octubre del año pasado, de este año. Sí. Estamos hablando que el 19 de octubre tenemos ya 2 meses de haber presentado el presupuesto y realmente, José Luis... No fue presentado el 30 de septiembre. 30 Sí. de septiembre. Sí, es el último día, 30 de septiembre, sí. Exacto, pero lo que le quiero decir con esto es que nosotros como GANA siempre hemos estado prestos a votar por el presupuesto. Creo que es injusto que ahora que hay datos tan importantes como lo es que ha subido lo que se le ha asignado al Ministerio de Salud, porque una de las inversiones más fuertes que va a tener el gobierno en el 2021 de salud, la educación va a tener el 5% del PIB, y eso es importante porque hoy con la pandemia vimos aflorada la ausencia de muchas cosas que nos faltaban como país. Entonces yo pienso que a esta altura que ellos hagan esas críticas realmente queda en tela de juicio, porque yo creo que el FMLN se debe acordar que GANA le dio una gobernabilidad que le ayudó para poder aprobar esos presupuestos que Arena no le quería dar en aquel momento. Mas, sin embargo, yo pienso que nosotros como GANA seguimos desde la Comisión de Hacienda haciendo un trabajo colegiado, un trabajo conjunto con el gobierno, porque sabemos de las necesidades que este país tiene en este momento por la pandemia. Sabemos de que el rubro de salud es el más golpeado en este momento y nosotros debemos estar ahí para apoyarlo. Vamos ahora a conocer la iniciativa que presentó el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, esta tarde, en donde dice que este es el milagro salvadoreño con este presupuesto 2021 y explica cuáles son los ajustes que se van a hacer con los remanentes de los préstamos de COVID. Veamos. Presupuesto 2021 de 1.342 millones la vamos a reducir a 161 millones. Vamos a tomar todos los financiamientos COVID que entrampó la Comisión de Hacienda y los vamos a trasladar al financiamiento de la brecha presupuestaria 2021. Es decir, el país solo tendría necesidad de deuda adicional por 161 millones. Es una reducción de la brecha presupuestaria de 1.181 millones. Esto nos da sanidad a nuestras finanzas públicas. Esto nos da también la opción de que los diputados por fin aprueben el presupuesto general de la Nación 2021. ¿Por qué hemos hecho esto? Conversando con el presidente durante el fin de semana, tanto sábado, domingo y sobre todo el día de ayer lunes, tuvimos una sesión de 8 horas continuas trabajando en estas iniciativas. Decíamos que la Asamblea nos ha bloqueado durante todo este año los financiamientos COVID. Nosotros les estamos quitando la excusa a algunos diputados que dicen no podemos votar por ese nivel de deuda. Entonces, de 1.342 millones la estamos reduciendo a 161 millones. Una de las cifras más bajas en toda la historia de emisión de deuda del país. Yo creo que la más baja. Hace falta a este país y a los diputados de la actual Asamblea Legislativa es voluntad política. ¿Cómo es posible que los diputados estuvieron llorando cuando se retrasó su salario por 5 días? Que ellos ahora ya tienen un salario y un bono de Navidad y están siguiendo con los bloqueos tanto del presupuesto general de la Nación como los diferentes préstamos. Te comento, había un decreto que es el decreto 608 que nuestro presidente Nayib Bukele explicó el domingo pasado en una conferencia de 30 minutos por Facebook Live, donde él explicaba que de ese decreto los diputados habían puesto un candado. ¿Y cuál era ese candado? La asignación de esos fondos, que no es algo constitucional. Los diputados únicamente tienen que aprobar que el gobierno busque financiamiento y tienen que ratificar ese préstamo. Pero del decreto 608, que eran más de 2.000 millones de dólares,
el gobierno únicamente tenía ya presupuestado 256 millones, que de esos el 30% iba a ir para las alcaldías, que hemos escuchado también por palabras de algunos diputados, como Rodolfo Parker, que lo están utilizando para campaña política. Y de ahí también se tenía que utilizar el dinero para FOMilenio 2, que nosotros tenemos bastante riesgo con la cooperación internacional de llegar a perder un FOMilenio 3, por ejemplo. Entonces, creo que es falta de voluntad política, nunca han representado los intereses del pueblo salvadoreño. Creo que únicamente hacen las cosas por capricho político, y yo ponía un tuit luego de la conferencia de nuestro presidente Nayib Bukele, que la cooperación y el financiamiento internacional, reembolsable o no, los diputados pues nunca lo iban a aprobar, porque simple y sencillamente tienen un capricho político y se oponen a todo lo que venga por parte del presidente Nayib Bukele, y ellos piensan que le están haciendo un mal al Ejecutivo, pero no es así. Ellos están haciéndole un mal a nosotros, a todos los ciudadanos salvadoreños que quieren un mejor país. Pone en agenda cuáles son las razones por las cuales el gobierno está haciendo esta propuesta de hacer los ajustes con los remanentes de los préstamos COVID. Pero ante todo, la responsabilidad. Son 5 puntos que tiene la diputada Yancy Urbina que se deben de cumplir. Y hace preguntas al aire. ¿Para qué quieren 30 millones de dólares al ANDA? ¿Se va a privatizar? ¿A quién quieren quitar? Yancy Urbina, veamos. Estamos lamentablemente el país está frente a la improvisación encarnada en el gobierno. Ahora el ministro, cada vez que se le ocurre una situación, empieza a presentar iniciativas que modifican propuestas que incluso ellos mismos han enviado. Es decir, tuvieron todo el tiempo para presentar el presupuesto, tuvieron todo el tiempo para hacer los análisis correspondientes, pero pareciera que la improvisación es lo que está primando en este gobierno, que es lamentable por el país. Lo otro que hay que tener muy en cuenta es que hemos hecho una posición, por lo menos desde nuestro grupo parlamentario, que ha sido muy clara en el sentido de que no más deuda para este país, porque lo que ustedes han visto en los últimos tiempos justamente está caracterizado por ello. Entonces vamos a examinar esa situación, porque pareciera ser que de ocurrencia en ocurrencia quieren ir cambiando incluso las modalidades del presupuesto. Vamos a ver, no sabemos todavía en qué consiste la última ocurrencia del ministro, pero vamos a examinarla, a ver qué es lo que tiene que ver. Cuando él llega a la comisión y revela los datos, todo el país se da cuenta de que eran varios centavos partidos por la mitad los que había recibido este gobierno, varios. Cuando digo varios, me digo miles de millones. Entonces, nos damos cuenta que la tergiversación que hacen de la información, la improvisación que hacen es crítica, porque aquí nuevamente el ministro de Hacienda nos dice que es histórico el presupuesto que presentan. Nosotros como FMLN hemos manejado 3 premisas fundamentales para que este presupuesto se apruebe. Estamos conscientes que hay que aprobarlo a tiempo. Generalmente los presupuestos se andan aprobando siempre en las semanas de diciembre, ¿verdad? Porque yo quiero que la población entienda que es uno de los temas principales de agenda en la Asamblea Legislativa, y es el presupuesto general de la nación, que debe de cumplir con ciertos requerimientos legales. Entonces, por eso es que se debe tomar tiempo para aprobarlo. Es decir, no estamos aprobando un simple decreto, sino que es el presupuesto el que nos va a dar la vida y la estructura económica del próximo año. Entonces, en ese sentido, yo creo que estas 2 semanas van a ser cruciales. Bueno, esta semana y media que falta para cerrar el año van a ser cruciales para que se siga estudiando el presupuesto. Sin duda, queda en evidencia que de la noche a la mañana reducir en 1.100, no recuerdo, más de 1.000 millones la brecha presupuestaria, 1.161 de la noche a la mañana, es otra respuesta para darle, digamos, credibilidad a la crítica que ha estado haciendo el FMLN, que este presupuesto estaba mal formulado, demasiado mal formulado, porque tú no puedes, por eso es que dice la compañera Yancy, o sea, de la noche a la mañana improvisar y decir, mire, ya no voy a necesitar 1.300, sino que ahora voy a necesitar solamente 160 para endeudarme, para darle soporte al presupuesto de la nación. Es una locura. Alguien de este salón, ¿quién se opone a que la gente de escasos recursos no tenga una pensión digna
no creo que alguien se oponga. Ahora, no, totalmente de acuerdo. José Luis, ahora te voy a decir unos puntos más. Solo que me permita, sus 10 años de gobierno y nunca lo ¿Quién se opone a que le incrementemos? Este momento es histórico. ¿Quién se opone a que le incrementemos 20 millones de dólares a la Universidad de El Salvador? Díganme en este salón quién se opone a que le incrementemos. Es que es lo que estamos exigiendo. Yo no sé si revisaron la postura de nosotros el día de ayer. Le estamos exigiendo a este gobierno que le aumente no menos de 20 millones a la Universidad de El Salvador. ¿Quién se opone a eso? Es decir eso, solicitar eso, no tenemos autoridad moral o solvencia. O sea, ¿de qué se trata esto? O sea que ellos quieren llegar con un papel. Imagínate este caso, José Luis. ¿Qué tal que el FMLN no hubiese hecho la propuesta el día de ayer? Que ellos me imagino que ya la conocían y por eso se quisieron adelantar, pero no lo pudieron hacer. Y el FMLN con ese criterio, no, aprobémoslo. ¿Te imaginas? Y hoy con esta reflexión del ministro de Hacienda, ¿qué es lo que dice? Le da la razón al FMLN, que estos préstamos pendientes de reasignación se pueden utilizar para esta brecha presupuestaria. Entonces, yo no le hallo lógica, me parece más bien, como siempre, como son especialistas en eso, en manipulación de las ideas, manipulación de la información. Yo, sí considero que no es una recomendación del FMLN las decisiones que se han tomado desde el Ejecutivo. Creo que de hecho es una irresponsabilidad de los grupos parlamentarios, tanto de Arena como el FMLN y su líder que tienen ahí, Rodolfo Parker, que son irresponsables. La mayoría de esos préstamos estaban desde marzo para atender una pandemia que ha dejado golpeada la economía y la salud de este país. Ahorita están diciendo, y es bien risible que estén diciendo que hay que recuperar los empleos, pero ¿por qué los diputados del FMLN no aprobaron el decreto 640 y asignaron los fondos cuando se requería? Eso de verdad es un mensaje de doble moral y creo que aquí la desinformación viene de otro lado, porque nuestro presidente de hecho ha tenido que buscar fondos de financiamiento local para poder tener financiamiento para las MIPES, para poder pagar aquellas planillas y darle subsidio para que nuestros vendedores por cuenta propia al día de hoy puedan tener siempre su negocio. Entonces yo creo que aquí hay otras personas que están desinformando y si en realidad fuera prioridad para la Asamblea Legislativa el presupuesto 2021, creo que han tenido suficiente tiempo para poder hacerlo. Y una de las cosas que gana, visto que históricamente este presupuesto es el que más contenido social lleva. Ahí decía Daniela los porcentajes. Nada menos en educación se va a llegar al 100% del escalafón para todo el personal administrativo de educación y docente, que estamos respaldando a los docentes, respaldando al personal administrativo que está siempre al frente de la educación. En salud estamos garantizando que el Hospital El Salvador va a seguir funcionando, que ha sido una insignia en toda Centroamérica, el Hospital El Salvador. Gana por eso, apuesta siempre y está del lado de la gente y con el presidente. ¿Por qué? Porque el presidente, él ha hecho este presupuesto apegado a las necesidades en este momento. Y cuando tú le decías a él que con qué solvencia se dicen esas cosas, yo recuerdo que el 2015 yo estuve en una entrevista donde habían unos alumnos de la UE donde decían que nunca se les había aumentado, y estando el 2015 gobierno del FMLN, ahora son 10 millones los que el gobierno va a destinar directamente para la Universidad de El Salvador. Es voluntad política. Pienso que la gente se le olvidó que realmente es un pueblo. Ahora sí hay pandemia, ahora sí hay problemas, pero somos el único país, José Luis, que no tenemos una ley de emergencia, donde nuestro presidente hasta le han dicho que no puede decir que estamos en emergencia. Nunca se había visto. Somos el único país que no tenemos no puede decir el presidente que tenemos una emergencia. Más cuando nos dice Fomilenio, miren, y los personeros de Fomilenio, nada de otra gente, miren, El Salvador ha sido descalificado para un tercer Fomilenio porque aquí hay problemas de corrupción, aquí hay problemas de transparencia, hay problemas de democracia, hay problemas que realmente el país desde afuera lo están viendo con otra perspectiva y por eso hoy por hoy no podemos accesar a un tercer Fomilenio. Es evidente, ¿verdad? Es decir, los antagonismos que se viven en este momento en la política son evidentes.
y sobre todo son más acentuados cuando tú te das cuenta que el presidente de la República y sus ministros todas las semanas, pandemia y media, hemos pasado con noticias de corrupción, de compras irregulares. Hemos pasado es decir, todas las semanas teníamos noticias de compras extrañas. Todas las semanas teníamos noticias de nuevos obstáculos a la transparencia. Todas las semanas teníamos noticias de confrontación. Hay un refrán muy conocido, ¿verdad? Que dicen siembra vientos y vas a cosechar tempestades. Entonces el presidente ha pasado sembrando vientos en toda su gestión. Es decir, es el primero que da el ejemplo de ser un maleducado, de ser un poco transparente con la información, de ser insensato, irresponsable con la situación que el pueblo salvadoreño le otorgó a él para ser el gobernante de este país. Pandemia y media se ha dedicado a desconocer las sentencias de la sala. Pandemia y media se dedicó a ocultar información. Imagínate ahora el secuestro que le ha hecho al Instituto de Acceso a la Información Pública. ¿No crees vos que es absurdo? Imagínate, el Instituto de Acceso a la Información Pública acaba de aprobar que sus reuniones, sus sesiones ya no van a ser grabadas, ya no van a tener un respaldo de audio, ni mucho menos visual. Entonces, cuando en toda su historia, en sus años de existencia ha sido así, cuando vos dices, bueno, ¿y qué es lo que esconden? Perfecto. ¿Qué es lo que esconden? De acuerdo. Ahora, Dania, el presidente tuiteó el domingo en la noche lo siguiente: es difícil pensar que alguien aún le puede creer a los diputados algo de lo que dicen, después de todo el sufrimiento que le han causado a nuestro pueblo. Sin embargo, para contrarrestar la información falsa, no queda más que mostrar la verdad. No es extraño que los diputados bloqueen algo de beneficio para el pueblo salvadoreño. Extraño es cuando no lo hacen. Intentaron bloquear la seguridad de los salvadoreños y el plan control territorial. De hecho, bloquearon 6 de las 7 fases. Intentaron más de 1000 formas que falláramos con la pandemia COVID. Todos se acordarán de los obstáculos que nos pusieron. Bloquearon las emergencias por las tormentas, instrumentalizaron las instituciones que controlan para detenernos, intentaron y siguen bloqueando los recursos, y así, según ellos, nos ahogaremos y que dejemos de hacer obras y proyectos. Se intentaron detener el Hospital de El Salvador, intentaron condicionar el reparto de alimentos, intentaron detener el fideicomiso para las empresas. No aprobaron el presupuesto 2021, el presupuesto más social de la historia de nuestro país, y ahora intentan que perdamos Fomilenio 2. Definitivamente una asamblea legislativa nefasta, una que debe reformarse radicalmente si es que queremos algún día salir adelante de la verdad. Correcto, y de hecho son varias trampas que coloca la misma Asamblea Legislativa. De hecho querían extorsionar al Ejecutivo para darle el financiamiento de los 50 millones de Fomilenio 2, pero ellos querían salir con las suyas y darle más dinero a las alcaldías que no están siendo auditadas de forma extraordinaria, a pesar que han manejado fondos de la emergencia de COVID. Y de hecho, con temas de transparencia, este gobierno ha sido el que más auditorías de carácter permanente ha tenido. Solamente el Ministerio de Hacienda tiene 3 auditorías permanentes por parte de la Corte de Cuentas. En el Ministerio de Salud también hay auditoría permanente. Además, considero yo que los diputados piensan de que le están haciendo un mal al Ejecutivo o están yendo en contra de Nayib Bukele, pero la población ya se dio cuenta. La población, cuando uno visita el territorio, ya saben la clase de diputados que tienen. Ya es prioridad para nuestro país. En reiteradas ocasiones, el presidente Nayib Bukele y el ministro de Hacienda le ha dicho a los diputados que de verdad debe de ser prioridad, porque son bastantes proyectos que están en juego. La reputación de nuestro país como socio de Estados Unidos, y que es una contrapartida muy baja, que son 50 millones a comparación de todo el dinero que ha invertido Fomilenio en nuestro país, y además que tenemos el riesgo de perder Fomilenio 3. Creo que esta población ya está cansada de que los diputados sigan financiando a sus amigos. Nosotros vemos cómo ellos se han negado a dar estas oportunidades, a incrementar
por $100 el salario de nuestros héroes, de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada. Están negándose a aumentar el salario de todos los maestros que atienden en la escuela a sus hijos allá en cada comunidad. Se están negando a aumentarle el salario a todo el personal de salud que ha arriesgado su vida en toda esta pandemia y que probablemente ha cuidado a usted mismo o a alguien de su familia, ya sea en el Hospital del Salvador o en otra unidad de salud. Creo yo que y ustedes su con parte aquello, ya no les cree, su parte ya no les cree. Esos argumentos son más que maduros. Gana siempre ha estado con el presidente de la Asamblea Legislativa. La audiencia no merece que le digas que quiere justificar la corrupción. No, la audiencia no merece que aquí los panelistas estén no, si es que yo le estoy exigiendo como ciudadano que le digan a la población qué pasó con el Hospital del Salvador. Entonces, como ciudadano no puedo decir que qué pasó en 10 años. ¿Qué pasó con el Hospital de Salvador? Contésteme. Pero contésteme usted. Imagínate los argumentos. Cientos de vidas las que el Hospital de Imagínate los argumentos. Yo creo que la población aquí está siendo testigo de los argumentos que ocupan para justificar la corrupción de este gobierno. Imagínate, el Tribunal de Ética Gubernamental tiene en estudio casi 200 casos pertinentes a estos temas. La Fiscalía los está investigando. Imagínate, ellos hablan de exposiciones mediáticas. Que usted vea el show que hacen en el Ministerio de Salud, el show que hicieron en el Ministerio de Hacienda. Es decir, jamás se había visto que no dejaran ingresar a los auditores de la Corte de Cuentas. Es decir, qué barbaridad, es como una piñata, donde encontraron una piñata de los 3.000 millones de dólares y dijeron, nadie nos está viendo, y cuando empezaron a verlo, la Asamblea Legislativa, la Corte de Cuentas, empezaron a cerrar los espacios. Es inaudito. Pero el CODE es una ley de la República, y este gobierno lleva 6 meses sin cumplir la ley de la República. Yo no sé con qué cara vienen aquí y le mienten a la población. Yo no sé si entienden, José Luis, de verdad me parece triste que una ley de la República no la cumplan y vengan a decir a la televisión, a justificar por qué no la cumplen.